Llegué a la boda de mi hija con una sonrisa, un vestido elegante y un regalo que había elegido con todo mi amor. Había financiado cada detalle de esa ceremonia sin escatimar en nada, porque era el día más importante en la vida de mi única hija Andrea. Pensaba que finalmente, después de meses de su frialdad y distancia, podríamos volver a estar bien. Pero cuando llegué a la puerta principal del salón, vi algo que nunca olvidaré. Una foto mía estaba expuesta en la entrada con un cartel que decía claramente para que todos lo vieran: no dejen entrar a esta mujer. Por orden de la novia, mi hija me había convertido en un espectáculo público de humillación. El guardia me mostró un papel firmado por Andrea prohibiéndome la entrada. Los invitados me miraban con lástima. Algunos susurraban, otros tomaban fotos. Yo era la madre que pagó todo, pero no podía entrar a la celebración. Sentí cómo la humillación me quemaba por dentro mientras 200 personas observaban la escena. Pero no grité, no lloré, no supliqué. Simplemente di la vuelta con la cabeza en alto y caminé hasta mi auto. Tomé mi teléfono y marqué un número. Y en ese preciso instante, todo el mundo perfecto de Andrea comenzó a desmoronarse. Todo. En 15 minutos no quedó nada de su boda soñada. 2 horas después, recibí un mensaje desesperado de Andrea. ¿Qué hiciste, mamá? Lo que yo hice fue exactamente lo que usted, que me estás escuchando, está a punto de descubrir. Qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Me llamo Gabriela, tengo 64 años y soy viuda desde hace 8. Mi esposo Roberto era un empresario exitoso que construyó su fortuna con trabajo duro y dedicación durante décadas. Cuando murió, me dejó una herencia considerable: propiedades, inversiones y una posición respetada en nuestra comunidad que él cultivó con años de generosidad y compromiso. Yo continué ese legado donando a causas benéficas, ayudando a familias necesitadas y manteniendo las conexiones que Roberto construyó, aunque siempre viví de manera discreta, sin ostentar lo que tenía. Andrea era mi hija única, la niña de mis ojos, el centro de mi universo desde el día que nació. Después de que Roberto murió cuando ella tenía 24 años, me dediqué completamente a asegurarme de que tuviera todo lo que necesitaba y mucho más. Pagué sus estudios universitarios en la mejor institución privada. Financié viajes al extranjero para que conociera el mundo. Le compré su primer auto y le di el mejor departamento que pude encontrar cuando decidió independizarse. Siempre le di lo mejor porque era mi única hija y quería que tuviera las oportunidades que yo no tuve cuando era joven. Mirando atrás, ahora me doy cuenta de que tal vez la malcrié demasiado, que le di tanto que nunca aprendió el valor real de las cosas. Pero en ese momento solo veía a mi niña y quería hacerla feliz sin importar el costo. Después de la muerte de Roberto, noté que nuestra relación comenzó a cambiar sutilmente. Andrea se volvió más distante, más exigente, como si todo lo que yo hacía por ella fuera simplemente su derecho natural y no un acto de amor. Hace 2 años, Andrea conoció a Sebastián en una conferencia de negocios. Él trabajaba en el sector financiero. Era ambicioso y venía de una familia de clase media que claramente no tenía los recursos que nosotros teníamos. Desde el primer día que lo conocí, algo en mi interior me advirtió que ese hombre no era lo que aparentaba ser. Sebastián siempre hacía preguntas sobre herencias futuras, sobre las propiedades que Roberto había dejado, sobre mis inversiones y mis planes financieros. Preguntaba con una sonrisa encantadora, pero sus ojos calculaban números mientras hablaba conmigo. Cuando intenté expresar mis preocupaciones a Andrea, ella se molestó muchísimo y me acusó de estar celosa de su felicidad, de no querer verla enamorada, de ser una madre posesiva que no podía soltar a su hija. Me dolieron profundamente esas palabras, pero decidí guardar silencio y confiar en que tal vez yo estaba equivocada, que tal vez mis instintos maternos estaban nublados por el miedo de perderla. Hace 6 meses, Andrea anunció que se casaría con Sebastián y yo, siguiendo la tradición familiar y queriendo demostrar que apoyaba su decisión. Ofrecí pagar toda la boda sin límite de presupuesto. Andrea aceptó mi oferta, pero con una frialdad creciente que me desconcertó. En los últimos 3 meses antes de la ceremonia, ella apenas me llamaba, y cuando yo intentaba contactarla, sus respuestas eran secas y distantes.
Me sentía completamente excluida de las decisiones importantes de su boda, como si fuera una extraña en lugar de su madre. Cuando intentaba ofrecer mi opinión sobre la decoración o preguntar sobre el vestido que había elegido, Andrea me cortaba diciendo que estaba ocupada o que Sebastián y ella ya habían decidido todo y que yo solo necesitaba pagar las facturas que me enviarían. Me sentía invisible, como si mi única función fuera ser una chequera abierta sin derecho a participar en la celebración de mi única hija. Andrea dejó de visitarme por completo durante esos meses. Las llamadas telefónicas se volvieron cada vez más raras, y cuando lograba hablar con ella duraban apenas unos minutos antes de que ella inventara alguna excusa para colgar. Cuando yo preguntaba emocionada sobre algún detalle de la boda, sus respuestas eran monosílabos fríos que me hacían sentir como una intrusa molesta. Intenté ofrecer mi ayuda con los arreglos florales porque siempre me gustaron las flores y pensé que podríamos compartir ese momento juntas, pero Andrea simplemente dijo que no necesitaba mi ayuda. Le pedí ver su vestido de novia porque quería vivir ese momento especial con ella como todas las madres sueñan hacer, pero me dijo que estaba muy ocupada con los preparativos y que tal vez ese otro día, nunca llegó. Me sentía cada vez más rechazada y sola, pero trataba de convencerme de que era normal, que las novias están estresadas antes de la boda y que todo volvería a la normalidad después de la ceremonia. El convite de boda llegó por correo común. No fue entregado personalmente con un abrazo y palabras cariñosas como yo había imaginado. Era solo un sobre formal con mi nombre escrito sin ninguna nota personal, sin un mensaje de amor de mi hija, como si fuera una invitada más entre 200 personas. No fui consultada sobre la lista de invitados. No fui invitada al despedida de soltera ni al té de canastilla, eventos importantes donde las madres tradicionalmente participan. Mis amigas me preguntaban sorprendidas por qué no estaba involucrada en los preparativos y yo fingía que todo estaba perfecto, que Andrea era muy independiente y que yo respetaba su espacio, pero por dentro me estaba muriendo de dolor y confusión sin entender qué había hecho mal para merecer ese trato. El día de la boda llegó finalmente y yo me preparé con todo el esmero posible, queriendo verme hermosa para mi hija. Fui al salón de belleza temprano en la mañana. Me puse un vestido elegante que había comprado especialmente para la ocasión y hasta me maquillé con cuidado, aunque normalmente no uso mucho maquillaje. Compré un regalo costoso, un juego de porcelana fina importada que sé que Andrea siempre admiró cuando visitábamos tiendas juntas años atrás. Mientras me arreglaba pensaba en Roberto y en cómo él estaría orgulloso de ver a nuestra hija casarse. Cómo le hubiera encantado caminarla por el pasillo y entregarla a su nuevo esposo. Manejé sola hasta el salón de eventos porque nadie me ofreció acompañarme, ni Andrea ni ningún familiar se ofreció a recogerme o a que llegáramos juntas. Llegué con el corazón lleno de emoción mezclada con nerviosismo, cargando mi regalo envuelto hermosamente y con una sonrisa en el rostro a pesar de los meses de frialdad. El salón era elegante y costoso, exactamente como yo lo había pagado sin escatimar en ningún detalle porque quería que mi hija tuviera la boda de sus sueños. Había muchos invitados llegando todos animados y bien vestidos. Algunos me saludaron cordialmente al reconocerme y yo respondí con amabilidad, sintiendo que finalmente era parte de la celebración. Estacioné mi auto, tomé mi bolsa y el regalo y caminé hacia la entrada principal del salón con pasos firmes, tratando de ignorar la ansiedad que sentía en el pecho. Algunos invitados que pasaban a mi lado me saludaban y yo sonreía respondiendo sus cortesías mientras me acercaba a la puerta donde el guardia de seguridad estaba parado. Entonces vi la mesa de fotografías en la entrada. Había fotos hermosas de Andrea y Sebastián sonriendo, abrazados, felices. Y en medio de todas esas imágenes de amor y alegría estaba una fotografía mía. Era una foto grande en un marco plateado, y al lado había un cartel enorme con letras negras muy visibles que decía claramente: «No dejen entrar a esta mujer». Mi cerebro tardó unos segundos en procesar lo que mis ojos estaban viendo. Leí las palabras 1, 2, 3 veces, pensando que tal vez estaba malinterpretando, que tal vez era algún tipo de broma de mal gusto. Pero abajo del letrero había otra frase más pequeña.
por orden de la novia. Los invitados seguían pasando a mi lado. Algunos miraban la foto, me miraban a mí, volvían a mirar la foto y comenzaban a susurrar entre ellos. Escuché murmullos. Es la madre de la novia, ¿verdad? ¿Y por qué harían algo así con su propia madre? Y algunos hasta se reían nerviosamente sin saber cómo reaccionar ante algo tan extraño. Sentí cómo la sangre se me subía a la cara y cómo la humillación me quemaba desde adentro. El guardia de seguridad se acercó a mí con una expresión incómoda y me dijo, tratando de ser profesional, que lo sentía mucho, pero que no podía dejarme entrar. Le respondí con voz temblorosa que yo era la madre de la novia, pensando que había algún error terrible. Él asintió con tristeza, diciendo que lo sabía, pero que tenía órdenes específicas de impedir mi entrada. Le pregunté directamente si mi hija Andrea había dado esas órdenes y él sacó un papel de su bolsillo mostrándome una nota firmada con la letra de Andrea que reconocí inmediatamente. Sentí como las lágrimas amenazaban con salir, pero me negué a llorar allí frente a todos. La gente seguía observando la escena. Algunos tomaban fotos discretamente con sus teléfonos, otros comentaban en voz baja lo escandaloso que era hacer algo así a una madre. Escuché a alguien decir, «¡Qué barbaridad hacerle esto a su propia madre!» Y esas palabras, aunque eran de apoyo, me hicieron sentir aún más humillada, porque confirmaban que lo que estaba viviendo era real, y no una pesadilla de la que pudiera despertar. Respiré profundo tratando de mantener algo de dignidad en medio de ese infierno público. No iba a rogar, no iba a hacer un escándalo, no iba a darles ese espectáculo adicional. Miré el salón hermoso que yo había pagado completo. Vi la decoración costosa que financié con mi dinero. Vi a los invitados entrando felices a la fiesta que mi tarjeta de crédito hizo posible. Le dije al guardia con voz controlada que estaba bien, que no había problema, que lamentaba el inconveniente. Me di la vuelta con elegancia manteniendo la cabeza en alto y caminé de regreso hacia mi auto con pasos firmes, aunque sentía que las piernas apenas me sostenían. Puse el regalo caro en el asiento trasero pensando en la ironía de haberlo elegido con tanto cariño. Entré al auto, cerré la puerta, puse el seguro y solo entonces permití que una lágrima rodara por mi mejilla. Pero cuando limpié esa lágrima, mis ojos ya no mostraban tristeza, sino determinación fría. Tomé mi teléfono celular de mi bolsa y busqué un contacto específico en mi lista. Marqué el número y esperé mientras sonaba sintiendo cómo la rabia reemplazaba al dolor. Una voz masculina contestó sorprendida. «¿Gabriela? ¡Qué sorpresa!», le respondí con voz calmada pero firme que necesitaba hablar con él urgentemente. Era don Fernando, el dueño del salón de eventos. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia? Cuéntame en los comentarios si has vivido ese dolor de ser ignorada por quienes más amas. Porque lo que Andrea no sabía era que yo tenía conexiones que ella nunca imaginó. Y en los próximos 15 minutos su mundo perfecto se iba a derrumbar completamente. Quédate conmigo porque lo que viene después cambiará todo. Don Fernando respondió preocupado, preguntándome qué sucedía, y yo le conté con voz fría y controlada exactamente lo que acababa de pasar en la entrada del salón. Le expliqué que había llegado a la boda de mi hija y que me habían prohibido entrar con mi foto expuesta públicamente y un letrero humillante para que todos los invitados lo vieran. Don Fernando quedó en silencio por un momento procesando mis palabras y luego exclamó horrorizado que mi propia hija había hecho eso. Le confirmé que sí y que necesitaba pedirle un favor muy importante. Don Fernando era dueño del salón de eventos más prestigioso de la zona y había sido amigo cercano de mi esposo, Roberto, durante muchos años. Cuando Roberto murió, yo ayudé económicamente a la familia de Fernando en momentos difíciles y nunca olvidó ese gesto de generosidad. Le pregunté si él había alquilado el salón directamente a Andrea y me confirmó que sí, que incluso le había dado un descuento especial por ser mi hija. Le pregunté si Andrea ya había pagado el alquiler completo, y él verificó en su sistema diciendo que no, que habían quedado en que pagaría después de la ceremonia. Le pedí entonces que cancelara el contrato inmediatamente, en ese mismo instante.
Fernando vaciló diciendo que la ceremonia ya estaba comenzando y que había más de 200 invitados adentro. Le expliqué que yo había pagado todos los preparativos, incluyendo la decoración y el catering, pero que el salón estaba a su nombre y que Andrea no podía usarlo sin su consentimiento. Le recordé que los contratos siempre tienen cláusulas de cancelación y le pregunté si podía ejercer ese derecho. Fernando me dijo que sí, que legalmente podía cancelar el contrato si era necesario. Le supliqué por favor que lo hiciera porque no podía permitir que mi dinero y mi esfuerzo fueran usados para una celebración de la que me excluyeron con tanta crueldad. Fernando suspiró profundamente y me dijo que yo siempre había sido muy buena con él y con su familia. Me recordó que cuando Roberto murió, yo seguí ayudando a su esposa cuando estuvo gravemente enferma, que pagué facturas del hospital que ellos no podían cubrir y que nunca pedí que me devolvieran ese dinero. Me dijo que jamás había olvidado esa generosidad y que si yo necesitaba este favor, él lo haría sin dudarlo. Me aseguró que cancelaría el contrato inmediatamente y que Andrea y sus invitados tendrían que abandonar el salón. Le agradecí con voz quebrada y colgué el teléfono sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Pero no había terminado. Marqué inmediatamente un segundo número, el de la empresa de catering. Doña María, la dueña, contestó alegremente llamándome señora Gabriela con el cariño de siempre. Le pregunté por el servicio de buffet para la boda de Andrea y ella me confirmó emocionada que estaba siendo servido en ese momento y que todo estaba saliendo perfecto. Le pregunté quién había contratado y pagado el servicio y ella me recordó que yo había pagado todo por adelantado hace semanas. Le pedí entonces que retirara todo el buffet inmediatamente, que empacaran toda la comida y que sus meseros abandonaran el salón. María se quedó en silencio confundida, preguntando qué pasaba con los invitados que ya estaban comiendo. Le expliqué con voz firme que mi hija me había prohibido entrar a su propia boda de una manera humillante y pública. María gritó horrorizada, preguntando si era cierto que mi hija había hecho algo así. Le confirmé que sí y le dije que yo había pagado absolutamente todo y que por lo tanto podía cancelar el servicio cuando quisiera. Le pedí que considerara el contrato cancelado y que retirara todo inmediatamente. María me dijo con voz emocionada que yo la había ayudado años atrás cuando su negocio estaba quebrándose. Le había prestado dinero cuando ningún banco le daba crédito y nunca le cobré ni un peso de interés ni insistí en que me devolviera el capital. Me aseguró que jamás había olvidado ese acto de bondad y que si yo necesitaba que retirara el buffet, lo haría sin dudarlo. Me prometió que en ese mismo momento ordenaría a todos los meseros que empacaran absolutamente toda la comida y que abandonaran el salón. Me dijo que Andrea no tendría ni un bocado de comida en su boda después de lo que me había hecho. Le agradecí profundamente y colgué sintiendo cómo la determinación crecía dentro de mí. Marqué un tercer número, el de Sofía, la decoradora que había montado todo el salón. Cuando contestó, le dije directamente que necesitaba que desmontara toda la decoración inmediatamente. Sofía exclamó sorprendida que todo estaba perfectamente montado y hermoso. Le dije que lo sabía, pero que yo había pagado cada arreglo floral, cada tela elegante, cada centro de mesa y que por lo tanto podía decidir qué hacer con mi decoración. Le conté que mi hija me había humillado públicamente, prohibiéndome entrar a la boda que yo financié. Sofía me dijo con ternura que yo siempre había sido su cliente más fiel y generosa. Me recordó que yo había pagado la boda de su propia hija años atrás, cuando ella no tenía recursos suficientes, y que nunca había olvidado ese gesto que cambió la vida de su familia. Me aseguró que desmontaría cada flor, cada tela, cada decoración en menos de 20 minutos. Me dijo que Andrea merecía esa lección por atreverse a tratar así a su propia madre. Llamé a Eduardo, el fotógrafo profesional, y le pedí que se retirara de la boda inmediatamente. Él contestó confundido diciendo que estaba en medio de la sesión de fotos de la ceremonia. Le pregunté quién había pagado sus servicios y me confirmó que yo lo había hecho por adelantado. Le ordené entonces que recogiera sus cámaras y que se fuera del salón inmediatamente. Eduardo quedó en silencio por un momento y luego me dijo con gratitud en su voz que yo había sido su primera cliente importante,
cuando él apenas comenzaba su carrera como fotógrafo. Me recordó que yo había recomendado su trabajo a todas mis amistades y que gracias a eso había podido construir su negocio exitoso. Me aseguró que saldría del salón inmediatamente sin tomar ni una foto más. Me dijo que Andrea no merecía tener recuerdos fotográficos de una boda construida sobre la falta de respeto hacia su madre. Le agradecí emocionada su lealtad y marqué el siguiente número. Era el padre Ignacio, el sacerdote que estaba oficiando la ceremonia religiosa. Contestó susurrando porque estaba en medio del ritual. Le pedí disculpas por interrumpir, pero le supliqué que saliera de esa ceremonia inmediatamente. El padre preguntó confundido qué estaba pasando. Le expliqué que mi hija me había prohibido entrar a su boda de la manera más humillante posible. El padre Ignacio exclamó horrorizado que eso era completamente impensable. Me dijo que había visto mi foto con el cartel en la entrada y que le había parecido extraño, pero que nunca imaginó que Andrea hubiera hecho algo tan cruel. Me recordó que yo había bautizado a Andrea en su iglesia, que había sido una madre devota durante décadas y que había donado generosamente a la parroquia por años. Me aseguró que no podía ni quería celebrar el matrimonio de alguien que desprecia a su propia madre de esa manera. El padre Ignacio me dijo con voz firme que detendría la ceremonia inmediatamente. Me explicó que sin su bendición no habría matrimonio religioso válido y que Andrea podría ir al registro civil después si quería, pero que jamás tendría su bendición eclesiástica. Me dijo que no podía bendecir una unión construida sobre la base de la falta de respeto y la crueldad hacia la madre. Le agradecí con lágrimas en los ojos su apoyo y su integridad moral. Hice una última llamada a Roberto, el líder de la banda musical que había contratado para amenizar la fiesta. Le pedí que dejaran de tocar y que abandonaran el salón inmediatamente. Él preguntó sorprendido qué pasaba si apenas estaban comenzando a animar la celebración. Le recordé que yo había pagado sus servicios y que por lo tanto podía cancelar el contrato cuando quisiera. Le expliqué brevemente la situación y Roberto simplemente dijo que entendía perfectamente y que se irían en ese mismo instante. Colgué el teléfono y miré mi reloj. Habían pasado exactamente 15 minutos desde que hice la primera llamada. 15 minutos en los que había desmantelado completamente la boda de Andrea pieza por pieza. Me quedé sentada en mi auto con las manos sobre el volante, imaginando el caos que estaba comenzando en ese preciso momento dentro del salón. El buffet siendo empacado y retirado, la decoración siendo desmontada, el padre abandonando el altar, el fotógrafo guardando sus cámaras, la música deteniéndose abruptamente. Todo el mundo perfecto que Andrea había construido desmoronándose frente a sus ojos y a los ojos de 200 invitados. Hablé en voz alta, como si Roberto pudiera escucharme desde donde estuviera. Le dije que había sacrificado absolutamente todo por Andrea, que había trabajado incansablemente durante años para darle todas las oportunidades que ella nunca agradeció. Le dije que me había humillado en el día de su boda después de que yo pagué cada detalle sin escatimar en nada. Le dije a mi esposo fallecido que Andrea tendría exactamente el tipo de boda que merecía. Ninguna. Mi teléfono comenzó a vibrar insistentemente. Era un mensaje de Andrea. ¿Qué hiciste? Luego otro. Todo se está cayendo. Otro más. La comida se fue. Y otro. El padre se fue. Y finalmente uno en mayúsculas completas. Mamá, arregla esto. Miré la pantalla de mi teléfono con calma absoluta. No respondí ni uno solo de esos mensajes. Apagué la pantalla, guardé el teléfono en mi bolsa y encendí el motor de mi auto. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me reconforta saber que hay personas en todas partes que entienden lo que es defender tu dignidad. Andrea estaba a punto de descubrir que su madre no era la mujer débil y complaciente que ella creía. ¿Qué estará pasando en ese salón en este preciso momento? ¿Cómo reaccionarán los invitados cuando vean todo desmoronarse? Sigue escuchando porque el caos apenas comienza.
10 minutos antes, dentro del salón, la ceremonia estaba siendo absolutamente hermosa. Andrea se veía radiante en su vestido de novia costoso, con el velo cayendo elegantemente sobre sus hombros. Sebastián estaba a su lado en el altar sonriendo con satisfacción, mientras el padre Ignacio hablaba sobre el sacramento del matrimonio y las responsabilidades que los novios estaban a punto de asumir. Los invitados estaban sentados en las sillas decoradas, observando emocionados la ceremonia, con algunos secándose lágrimas de alegría. Todo parecía perfecto, exactamente como Andrea lo había planeado. Entonces el padre Ignacio se detuvo abruptamente en medio de su homilía. El silencio repentino hizo que todos los presentes lo miraran confundidos. El padre dijo con voz clara que lamentaba profundamente lo que estaba a punto de hacer, pero que necesitaba retirarse de la ceremonia. Andrea y Sebastián se miraron completamente desconcertados. Andrea preguntó con voz temblorosa qué estaba pasando y por qué se detenía. El padre Ignacio respondió con firmeza que no podía celebrar ese matrimonio. Un murmullo de shock recorrió todos los invitados, que comenzaron a susurrar entre ellos, tratando de entender qué estaba sucediendo. El padre explicó con voz solemne que la madre de la novia había sido prohibida de entrar a la ceremonia. Dijo que había visto la fotografía con el cartel humillante en la entrada y que eso violaba completamente los principios cristianos fundamentales. Recordó a todos los presentes que honrar a padre y madre es uno de los mandamientos más sagrados y que él no podía bendecir una unión que se construía sobre la falta de respeto y el desprecio hacia la madre. El padre Ignacio bajó del altar con pasos firmes y salió del salón, dejando a Andrea y Sebastián completamente paralizados frente al altar vacío. Andrea gritó desesperada, llamando al padre y pidiéndole que regresara. Intentó explicar que todo había sido un malentendido terrible, pero el padre Ignacio ya había abandonado el salón sin mirar atrás. Los invitados estaban completamente confundidos, susurrando cada vez más alto entre ellos. Sebastián estaba furioso, con el rostro rojo, exigiéndole a Andrea que hiciera algo para que el padre volviera. Andrea insistió entre lágrimas que no sabía cómo hacer que regresara. En ese momento, don Fernando entró al salón caminando decididamente hacia el altar con papeles en sus manos. Se dirigió a Andrea, llamándola señorita, y diciéndole que necesitaba hablar con ella urgentemente. Andrea bajó del altar irritada, preguntándole qué quería en un momento tan inapropiado. Don Fernando le mostró los papeles, explicándole que su contrato de alquiler del salón había sido cancelado. Andrea gritó histérica preguntando cómo era posible que cancelaran su contrato. Don Fernando explicó con calma que ella no había pagado todavía y que él, como dueño del salón, tenía el derecho legal de cancelar el contrato cuando lo considerara necesario. Le informó que tenía exactamente 30 minutos para abandonar el salón con todos sus invitados. Andrea acusó inmediatamente a su madre de estar detrás de esa cancelación. Don Fernando simplemente asintió, confirmando que sí, que yo había solicitado la cancelación y que él estaba en todo su derecho de otorgármela. Mientras Andrea trataba de procesar esa información, los meseros del catering comenzaron a moverse por el salón, empacando rápidamente todos los platos de comida. Los invitados miraban confundidos cómo los platos que acababan de recibir estaban siendo retirados de sus manos. Alguien preguntó en voz alta qué estaba sucediendo y por qué se llevaban la comida. Doña María estaba supervisando a su equipo, ordenándoles que empacaran absolutamente todo. Andrea corrió hacia ella gritándole que se detuvieran inmediatamente. María respondió con calma que el contrato había sido cancelado por la persona que pagó el servicio. Le explicó que sin el pago adelantado que yo había hecho, no habría buffet y que por lo tanto se llevaban toda la comida. Andrea suplicó, ofreció pagar el doble, pero María fue firme explicando que no se trataba de dinero, sino de principios y respeto. Al mismo tiempo, el equipo de Sofía, la decoradora, comenzó a desmontar las flores y los arreglos. Los invitados observaban atónitos cómo los hermosos centros de mesa estaban siendo retirados de las mesas, cómo las telas elegantes que decoraban las paredes estaban siendo enrolladas y empacadas,
cómo los arreglos florales costosos desaparecían uno por uno. Andrea corría de un lado a otro del salón gritando que no podían hacer eso, pero Sofía le respondió con tranquilidad que absolutamente todo había sido pagado por Gabriela y que Gabriela había decidido retirar su decoración. Sebastián explotó de rabia culpando a Andrea por la situación. Le gritó que todo era su culpa por haber insistido en humillar a su madre con esa fotografía ridícula en la entrada. Le dijo que ahora tenían el casamiento completamente destruido y que él había quedado como un idiota frente a toda su familia. Andrea intentaba llamarme frenéticamente con su teléfono celular, pero yo no contestaba ninguna de sus llamadas. Me enviaba mensaje tras mensaje desesperado, pero yo los leía sin responder ninguno. Eduardo, el fotógrafo, estaba desmontando todo su equipo profesional de cámaras y luces. Los invitados le preguntaron si ya no iba a fotografiar el resto de la ceremonia, y él respondió educadamente que no, que su contrato había sido cancelado. Andrea corrió hacia él, ofreciéndole pagarle el doble de lo acordado si se quedaba. Eduardo negó con la cabeza, explicando que no era cuestión de dinero, sino de respeto, y que él no podía trabajar en un evento donde la madre que pagó todo había sido humillada públicamente. La banda musical dejó de tocar abruptamente, creando un silencio incómodo en el salón. Los músicos comenzaron a guardar sus instrumentos en sus estuches mientras los invitados los miraban sin entender qué estaba pasando. Andrea les suplicó que esperaran, que siguieran tocando, que ella les pagaría más dinero. El líder de la banda le explicó que ya habían sido pagados por adelantado por su madre y que era ella quien les había pedido que se retiraran. Los invitados comenzaron a levantarse de sus asientos y a dirigirse hacia la salida. Se escuchaban comentarios por todos lados preguntando si la fiesta estaba cancelada y qué había sucedido exactamente. Algunos invitados que habían visto mi foto con el cartel en la entrada comenzaron a explicarles a otros lo que habían visto. La verdad comenzó a esparcirse rápidamente entre todos los presentes. La madre de la novia había pagado absolutamente toda la boda y había sido prohibida de entrar con un cartel humillante expuesto públicamente. Las reacciones de los invitados cambiaron drásticamente. Muchos expresaban indignación por el trato que Andrea me había dado. Escuché a alguien decir que era una barbaridad hacer algo así a la propia madre y que yo estaba completamente justificada en cancelar todo. Incluso la familia de Sebastián comenzó a cuestionar lo sucedido. La madre de Sebastián le dijo a su esposo que todo era culpa de Andrea por haber humillado a su madre de esa manera. El padre de Sebastián preguntó en voz alta qué tipo de mujer era capaz de tratar así a quien la trajo al mundo y se preguntó qué clase de esposa sería Andrea si podía ser tan cruel con su propia madre. Sebastián intentó defender a Andrea diciendo que había sido un malentendido, pero hasta su propia familia lo miraba con decepción y vergüenza. El apoyo de los invitados claramente estaba de mi lado y no del lado de Andrea. Andrea estaba llorando en medio del salón que se vaciaba rápidamente a su alrededor. Su vestido de novia costoso que yo había pagado estaba arrugado y su maquillaje perfecto estaba completamente arruinado por las lágrimas. Ya no había padre para oficiar la ceremonia, no había comida para los invitados, no había decoración en las paredes, no había música para amenizar, no había fotógrafo para capturar recuerdos, no había absolutamente nada. Los invitados seguían saliendo del salón, algunos avergonzados por haber presenciado semejante desastre, y otros comentando entre ellos que Andrea había recibido exactamente lo que merecía por ser tan ingrata. Don Fernando se acercó nuevamente a Andrea y le recordó que su tiempo había terminado. Le dijo que tenía 10 minutos para abandonar el salón o tendría que llamar a seguridad para escoltarla afuera. Andrea le gritó entre sollozos que ese salón era suyo, que ella lo había reservado. Don Fernando le explicó pacientemente que no, que el salón era de él y que su madre lo había alquilado a su nombre. Le recordó que ella había cancelado el contrato y que por lo tanto Andrea no tenía ningún derecho de permanecer allí. En menos de 40 minutos todo estaba completamente desmontado. El salón, que minutos antes había estado deslumbrante con flores costosas y telas elegantes, ahora estaba vacío, frío y sin vida.
Andrea estaba parada en el centro del salón vacío, llorando inconsolablemente, mientras Sebastián permanecía a su lado furioso y humillado. Algunos pocos invitados constrangidos se quedaron cerca sin saber qué hacer o qué decir. Sebastián comenzó a culpar directamente a Andrea por el desastre. Le recordó que él le había dicho específicamente que no humillara a su madre con esa fotografía ridícula en la entrada. Le gritó que ella había insistido en ese plan estúpido y que ahora su casamiento estaba completamente destruido frente a más de 200 personas. Le dijo que él había quedado como una completa burla frente a toda su familia y que nunca le perdonaría esa humillación pública. Andrea intentó defenderse diciendo que Sebastián también había querido que yo estuviera fuera de la boda. Sebastián le gritó que sí, que había estado de acuerdo en que yo no estuviera presente, pero que jamás imaginó que lo harían de una manera tan pública y humillante que me daría todas las razones para vengarme de esa forma. ¿Alguna vez has visto cómo la soberbia y la ingratitud reciben su merecido? Cuéntame en los comentarios si crees que Andrea merecía lo que sucedió. Porque la historia no termina aquí. Andrea y Sebastián están a punto de venir a buscarme para exigir explicaciones. Y lo que descubrirán en mi casa los dejará aún más devastados. No te vayas, porque la verdad completa está por salir a la luz. Andrea salió del salón completamente humillada junto con Sebastián. Los últimos invitados que quedaban los miraban con lástima mezclada con desaprobación. Subieron al auto de Sebastián en completo silencio hasta que Andrea comenzó a llamarme desesperadamente una y otra vez. Cada llamada iba directamente al buzón de voz porque yo había decidido no contestar. Andrea le gritó a Sebastián preguntándole por qué yo no atendía el teléfono. Sebastián respondió furioso que obviamente yo no iba a contestar después de lo que le habían hecho. Decidieron entonces que irían directamente a mi casa para confrontarme y exigir que arreglara todo el desastre. Mientras tanto, yo había llegado tranquilamente a mi hogar. Me quité los zapatos con calma, preparé una taza de té de manzanilla y me senté en la sala de mi casa. Mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas de Andrea, pero yo lo ignoraba completamente tomando mi té y respirando profundo. Me repetía a mí misma que hoy no iba a ceder, que hoy no iba a dejar que me manipularan. La campaña de mi casa comenzó a sonar insistentemente. Era Andrea y Sebastián tocando el timbre una y otra vez con desesperación. Luego comenzaron a golpear la puerta con los puños gritando que abriera. Escuché la voz de Andrea gritando que sabía que estaba ahí adentro y que abriera la puerta inmediatamente. Yo permanecí sentada en mi sala tomando mi té sin moverme de mi lugar. Entonces, Andrea comenzó a gritar por la ventana. Gritaba que yo había destruido su casamiento, que había arruinado años de planificación, que qué tipo de madre era capaz de hacer algo así a su propia hija. Me levanté con calma, caminé hacia la ventana y la abrí mirándola directamente a los ojos. Le pregunté con voz tranquila qué tipo de madre hacía eso y le respondí que el tipo de madre que fue prohibida de entrar a la boda de su propia hija. Cerré la ventana nuevamente sin darle oportunidad de responder. Sebastián intentó tomar un enfoque diferente. Habló con voz controlada pidiendo que fuera razonable. Dijo que todo había sido un malentendido, que Andrea estaba muy nerviosa por la boda y que las cosas se habían salido de control. Decidí abrir la puerta finalmente. Los miré a ambos parados en mi entrada, todavía vestidos con sus ropas de boda arrugadas, y les pregunté si realmente creían que yo era tan tonta como para creer que todo fue un malentendido. Les pregunté si un malentendido incluía imprimir mi fotografía, ponerla en un marco, escribir un cartel enorme que decía que no me dejaran entrar y agregar la frase que todo era por orden de la novia. Les dije que eso no sonaba para nada como un malentendido, sino como algo muy planeado y deliberado. Los dejé entrar a mi casa porque sabía que esta conversación tenía que suceder. Andrea entró llorando y gritando, preguntando cómo yo había podido hacerle algo así. Yo respondí con calma absoluta, preguntándole cómo ella pudo hacerme lo que me hizo primero. Le recordé que ella me había humillado públicamente frente a 200 personas y que yo simplemente había retirado lo que era mío. Andrea intentó justificarse diciendo que necesitaban una boda pequeña e íntima.
Le pregunté con ironía cómo una boda con 200 invitados podía ser considerada pequeña e íntima. Andrea cambió su argumento diciendo que yo no me encajaba en el tema de la boda. Le pregunté directamente cómo era posible que yo, que pagué absolutamente todo, no me encajara en el tema. Andrea finalmente dijo la verdad con crueldad. Me dijo que yo era anticuada y pasada de moda, que iba a avergonzarla frente a sus amigos modernos y elegantes. Le respondí que entonces ella prefirió avergonzarme a mí primero de la manera más pública y humillante posible. Sebastián interrumpió la discusión tratando de tomar control de la situación. Dijo que necesitábamos resolver todo ese problema. Sugirió que yo recontratara todos los servicios y que marcáramos una nueva fecha para la boda. Lo miré incrédula y le pregunté si realmente creía que yo iba a pagar otra boda después de lo que me habían hecho. Sebastián respondió con descaro que sí, que yo tenía el dinero para hacerlo. Entonces entendí completamente de qué se trataba toda esa situación. Le dije que ahora todo quedaba claro, que siempre había sido sobre mi dinero. Hubo un silencio tenso en la sala. Comencé a confrontar directamente a Sebastián. Le dije que desde el primer día que apareció en la vida de Andrea, él no paraba de hacer preguntas sobre herencias futuras, sobre cuánto dinero Andrea iba a heredar algún día, sobre mis propiedades y sobre las inversiones que Roberto había dejado. Le recordé que siempre preguntaba con una sonrisa encantadora, pero que sus ojos calculaban números constantemente. Sebastián intentó defenderse, diciendo que era natural interesarse por las finanzas de la familia de su futura esposa. Le respondí que lo natural es interesarse por la persona que amas, y no por el dinero que esa persona puede heredar algún día. Andrea intervino entonces con voz desesperada. Me dijo que yo no entendía la situación, que Sebastián y ella tenían planes importantes para su futuro. Me dijo que necesitaban mi ayuda financiera para iniciar un negocio que Sebastián había estado planeando. Le pregunté qué tenía que ver el casamiento con todo eso. Andrea respondió que esperaban que yo les diera un regalo de bodas muy generoso que les permitiera comenzar con el capital necesario. Finalmente entendí el plan completo. Les pregunté si se referían a un regalo como una casa o una inversión grande en efectivo. Andrea asintió diciendo que exactamente eso era lo que esperaban. Le pregunté directamente si por eso me habían prohibido entrar a la boda. Hubo otro silencio revelador. Sebastián finalmente habló admitiendo la verdad. Dijo que había sugerido que si yo no asistía a la boda, podrían después decir que yo había rechazado su unión y usar eso para manipularme emocionalmente. Podrían hacerme sentir culpable, diciendo que me había perdido el día más importante de la vida de mi hija por ser terca y anticuada. Entonces, cuando vinieran a pedirme dinero para su negocio, yo me sentiría tan culpable que les daría lo que pidieran sin cuestionarlo. Sentí cómo la sangre me hervía escuchando cómo habían planeado manipularme tan fríamente. Les dije que querían hacerse ver como las pobres víctimas de una madre cruel que rechaza a su propia hija. Todo para después usar ese falso victimismo para extorsionarme emocionalmente y conseguir dinero. Andrea no negó nada de lo que yo estaba diciendo. Simplemente me suplicó llorando que les diera el dinero que necesitaban. Dijo que Sebastián iba a perder una oportunidad de negocio única si no invertían pronto. Sebastián agregó con un tono de exigencia que yo tenía la obligación de ayudar a mi única hija. Me preguntó qué sería de Andrea si yo no le daba el dinero que necesitaba. Le respondí con calma que Andrea trabajaría y se ganaría su propio dinero exactamente como yo lo hice durante toda mi vida. Sebastián gritó que Andrea merecía algo mejor que eso. Le pregunté si realmente creía que Andrea merecía algo mejor que trabajar honestamente, pero que no merecía algo mejor que humillar públicamente a su propia madre. Les dije que tenía algo importante que revelarles. Les conté que yo había estado planeando darle un regalo de bodas muy generoso a Andrea. Les dije que había comprado una hermosa casa en la playa específicamente para ella y que había planeado transferirla a su nombre después de la ceremonia. Andrea gritó emocionada que entonces todavía podía dársela. Le respondí que podía haberlo hecho, pero que ya no lo haría. Andrea preguntó histérica por qué no.
Le expliqué que porque ellos me habían mostrado exactamente quiénes eran en realidad. Le recordé que yo la había criado sola después de que su padre murió, que había trabajado el doble para darle absolutamente todo lo que necesitaba y mucho más. Le recordé que le pagué educación cara en la mejor universidad, viajes al extranjero que yo nunca tuve, su primer auto, su departamento. Le pregunté cómo ella me pagaba todo ese sacrificio y todo ese amor. Le dije que me pagaba con humillación pública solo porque ella y su esposo querían manipularme para conseguir más dinero. ¿Alguna vez has tenido que enfrentar a alguien que amas y decirle verdades dolorosas? Cuéntame en los comentarios si has vivido ese momento terrible de darte cuenta de que alguien cercano solo te quiere por interés. La confrontación estaba lejos de terminar. Sebastián estaba a punto de revelar exactamente hasta dónde habían llegado con su plan de manipulación. Y yo tenía una sorpresa guardada que los dejaría completamente en shock. Sigue conmigo porque lo que viene después es devastador. Les dije con firmeza que quería que salieran inmediatamente de mi casa. Andrea respondió llorando que no se iría sin resolver toda esa situación. Le dije que no había absolutamente nada que resolver. Andrea me acusó de haber arruinado todo, mientras que yo le respondí que ella me había humillado primero y que ahora simplemente estaba enfrentando las consecuencias de sus propias acciones crueles. Sebastián entonces lanzó un ultimátum tratando de tomar control otra vez. Me dijo amenazadoramente que si no les daba el dinero que necesitaban, entonces Andrea me cortaría completamente de su vida. Me miró esperando que yo me derrumbara ante esa amenaza, pero solo me reí con tristeza. Le dije que Andrea ya me había cortado de su vida en el momento en que me prohibió entrar a su propia boda. Le expliqué que ahora él simplemente estaba oficializando algo que ella ya había hecho. Le dije que si eso era lo que querían, entonces que lo hicieran, que yo no iba a ser manipulada por amenazas emocionales. Andrea gritó horrorizada, preguntándome si realmente la estaba abandonando. Le respondí preguntándole si ella no entendía quién había abandonado a quién primero. Le recordé que ella me había dejado parada en el estacionamiento del salón mientras entraba feliz a su fiesta, una fiesta que yo había pagado completamente. Le pregunté directamente quién había abandonado a quién en esa situación. Fui más profunda todavía preguntándole si sabía cuánto dinero había gastado en su boda. Le dije que entre los preparativos, su vestido de novia costoso, el alquiler del salón, el catering, la decoración y todo lo demás había gastado más de $500,000. Sebastián inmediatamente dijo que entonces yo claramente tenía dinero suficiente para darles más. Le respondí firmemente que no iba a darles absolutamente nada más. Sebastián gritó que yo les debía ese dinero. Lo miré fijamente y le pregunté exactamente qué era lo que yo les debía. Andrea intervino llorando, diciendo que yo le debía 30 años de crianza, de comida, de ropa, de educación, de amor maternal. Le dije que exactamente, que yo le había dado todo eso sin esperar nunca nada a cambio, porque así es el amor de una madre verdadera. Le dije que ella me estaba pagando todo ese sacrificio con traición y manipulación calculada. Le dije que, por lo tanto, yo no le debía absolutamente nada a ella. Andrea cambió su táctica completamente y comenzó a llorar de manera exagerada. Me dijo entre sollozos que ella era mi única hija, que su padre ya había muerto y que solo me tenía a mí. Me preguntó si realmente iba a perderla también a ella. Por un momento sentí que mi resolución vacilaba al ver a mi hija llorando así, pero entonces recordé la foto con el cartel en la entrada del salón y me recompuse inmediatamente. Le dije que su padre Roberto me había alertado sobre esto antes de morir. Andrea dejó de llorar por un momento preguntando a qué me refería. Le conté que en sus últimos días Roberto me había dicho que Andrea estaba muy mimada y malcriada. Me había advertido que ella necesitaba aprender límites y consecuencias o se convertiría en una persona egoísta e ingrata. Le dije a Andrea que yo no había querido creer las palabras de su padre en ese momento.
Le expliqué que yo lo había defendido, diciendo que él estaba siendo muy duro con ella y que yo seguiría dándole todo lo que necesitara. Roberto me había dicho específicamente que no le diera todo a Andrea, que ella necesitaba aprender el valor real de las cosas trabajando por ellas. Le dije a Andrea que yo ignoré completamente ese consejo de su padre. Continué dándole absolutamente todo lo que pedía y mucho más. Y le dije con dolor en mi voz que con eso había creado un monstruo de ingratitud. Le dije que su padre había tenido razón todo el tiempo y que yo había estado completamente equivocada. Sebastián perdió completamente la paciencia en ese momento. Gritó que ya estaba harto de todo ese drama emocional. Me preguntó directamente si iba a darles el dinero o no. Lo miré a los ojos y le respondí con una sola palabra: nunca. Sebastián entonces amenazó con procesarme legalmente. Le pregunté con curiosidad por qué razón exactamente planeaba demandarme. Sebastián enumeró que me procesarían por abandono parental, por abuso emocional y por destruir el casamiento de Andrea. Me reí abiertamente ante esas acusaciones ridículas. Les dije que procedieran con su demanda si querían, y que yo tenía a los mejores abogados que el dinero de Roberto podía pagar. Entonces les revelé algo que los dejó completamente helados. Les dije que yo tenía pruebas de absolutamente todo. Les expliqué que había guardado cada conversación que habíamos tenido, cada email donde Sebastián preguntaba sobre dinero, cada mensaje de texto donde Andrea se quejaba diciendo cosas como que su madre tenía mucho dinero pero no quería dárselo. Les dije que tenía todo documentado y guardado en un lugar seguro, pero no había terminado. Les revelé que también tenía los emails del consultor financiero que habían contratado. Andrea se puso completamente pálida, preguntándome cómo sabía sobre eso. Les expliqué que ese consultor que contrataron era hijo de una amiga mía muy cercana. Su madre había encontrado muy extraño el pedido que le hicieron y me contó todo inmediatamente porque sabía que algo no estaba bien. Les dije que tenía copia de toda la estrategia que el consultor les había enviado. Les recité textualmente algunas partes que decían cosas como crear distancia emocional con la madre para facilitar la manipulación posterior y que humillar públicamente a la madre generaría culpa útil que podían explotar para conseguir dinero. Les dije que el consultor no esperaba que yo descubriera su plan, pero que yo lo había sabido desde hacía una semana completa antes de la boda. Andrea me preguntó en shock absoluto cómo había sabido todo eso. Le expliqué que la madre del consultor me había contado absolutamente todo, porque le pareció horrible que trataran de manipular así a una madre. Le dije que yo había asistido a su boda sabiendo perfectamente cuál era su plan. Les confesé que parte de mí había esperado hasta el último minuto que ellos se arrepintieran y decidieran no seguir adelante con esa crueldad. Les dije que había deseado que tuvieran un momento de conciencia y quitaran esa foto horrible de la entrada. Pero no lo hicieron. En lugar de eso, colocaron mi foto con ese cartel humillante y me prohibieron la entrada exactamente como lo habían planeado. Les dije que con eso me habían demostrado que eran capaces de ejecutar su plan cruel sin ningún remordimiento. Les ordené que salieran de mi casa inmediatamente. Les dije que no les daría ni un peso más, que no pagaría una nueva boda, que no permitiría que me manipularan nunca más y que no quería volver a verlos jamás en mi vida. Andrea intentó una última táctica desesperada. Me gritó que entonces moriría sola, sin nietos, sin familia, como una vieja abandonada. Esas palabras me dolieron profundamente porque tocaban mi miedo más grande, pero respiré hondo y le respondí. Le dije que prefería 1000 veces la soledad con dignidad que la compañía de personas que me humillan y me usan solo por mi dinero. Sebastián la tomó del brazo arrastrándola hacia la puerta. Mientras salían ambos, me gritaron que yo me iba a arrepentir de todo esto. Dijeron que cuando yo los necesitara, ellos no estarían ahí para mí. Dijeron que cuando yo fuera vieja y enferma y rogara por su ayuda, ellos me recordarían este día. Cerré la puerta detrás de ellos y finalmente permití que las lágrimas que había estado conteniendo cayeran libremente por mis mejillas. Lloré por la hija que había perdido,
por los años de amor que había dado sin recibir nada genuino a cambio, por los sueños de ser una abuela algún día que tal vez nunca se harían realidad. Pero entre esas lágrimas de dolor también había algo más. Había un sentimiento extraño de alivio y liberación. Ya no tenía que fingir que todo estaba bien. Ya no tenía que aceptar faltas de respeto solo por mantener una relación tóxica. Ya no tenía que caminar en cáscaras de huevo temiendo que Andrea se molestara si yo no le daba todo lo que pedía. Por primera vez en años me sentía libre, aunque esa libertad viniera acompañada de un dolor profundo. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre el amor propio y el amor a tus hijos? Cuéntame qué decidiste. A veces, las decisiones más difíciles son las que más nos enseñan sobre nosotros mismos, pero esta historia no termina en la tristeza. Los días y meses que siguieron me mostrarían que tomé la decisión correcta, y Andrea eventualmente aprendería lecciones que yo no pude enseñarle con amor, pero que la vida le enseñó con dolor. Quédate hasta el final, porque lo que sucedió después cambia todo. Los días siguientes fueron extremadamente difíciles para mí emocionalmente. Lloraba frecuentemente pensando en Andrea y en cómo nuestra relación había llegado a ese punto de ruptura total. Pero junto con la tristeza, también experimentaba algo inesperado. Sentía un alivio profundo de ya no tener que fingir, de ya no tener que aceptar maltratos solo por mantener la paz, de ya no tener que preguntarme cuándo vendría la próxima exigencia de dinero disfrazada de amor filial. Era una paz extraña pero real. La noticia de lo que había sucedido en la boda se esparció rápidamente por toda nuestra comunidad. La historia de que Gabriela había cancelado la boda de su propia hija porque fue humillada en la entrada corría de boca en boca. Las opiniones estaban divididas. Algunas personas pensaban que yo había sido demasiado extrema en mi reacción, pero la gran mayoría de la gente me apoyaba completamente. Decían que Andrea había recibido exactamente lo que merecía por ser tan ingrata y cruel con la madre que había sacrificado todo por ella. Recibí un apoyo inesperado y muy reconfortante de personas que nunca imaginé. Amigos que hacía tiempo no veía me llamaron para decirme que había hecho lo correcto. Me dijeron que nadie merece ser humillado públicamente de esa manera, mucho menos por su propia hija. El padre Ignacio vino personalmente a visitarme a mi casa. Me dijo que había mostrado una valentía y dignidad admirables al defender mi valor como persona y como madre. Me aseguró que cualquier madre que permitiera que la trataran así sin consecuencias estaría fracasando en enseñarle a su hijo sobre respeto y límites. 2 semanas después de la boda, Andrea me llamó. Mi primer instinto fue no contestar, pero algo me dijo que debía escuchar lo que tenía que decir. Contesté con voz fría, y Andrea inmediatamente comenzó diciendo que necesitábamos hablar. Le respondí que no había nada de qué hablar. Andrea entonces me sorprendió diciendo que había terminado su relación con Sebastián. Me quedé en silencio procesando esa información. Le pregunté cautelosamente por qué habían terminado. Andrea me explicó que el supuesto negocio de Sebastián resultó ser completamente fraudulento. Me contó que habían perdido todo el dinero que tenían ahorrado tratando de invertir en esa oportunidad falsa. Me dijo que Sebastián, además, había tomado dinero prestado de otras personas prometiendo grandes retornos y que ahora estaba siendo procesado legalmente por estafa. Me dijo que finalmente había visto que yo tenía razón sobre él desde el principio, que él solo había estado interesado en el dinero y no en ella. Me dijo que había estado completamente ciega, pero que ahora veía la verdad claramente. Sentí lástima por ella, pero no permití que esa lástima me hiciera bajar la guardia. Le dije que sentía mucho que hubiera pasado por eso, pero que eso no cambiaba lo que ella me había hecho a mí. Andrea respondió rápidamente pero ella ya había terminado con Sebastián. Le expliqué con paciencia que ella había terminado con él porque perdió todo el dinero y porque él resultó ser un estafador, no porque él la había tratado mal a ella, ni porque juntos me habían tratado horriblemente a mí. Le dije que esa era la diferencia crucial entre un arrepentimiento genuino y simplemente lamentar que las cosas no salieron como uno esperaba.
Andrea intentó redimirse diciéndome que sabía que había cometido errores terribles. Me dijo que había sido horrible conmigo y que había estado completamente obsesionada con el dinero. Le pregunté directamente si dijo que había estado obsesionada en tiempo pasado o si seguía estándolo. Hubo un silencio revelador del otro lado de la línea. Andrea finalmente dijo que quería disculparse. Le pregunté si quería mi perdón o si quería mi dinero. Otro silencio largo y tenso siguió. Andrea finalmente admitió con voz pequeña que estaba sin recursos económicos. Me contó que su departamento estaba en proceso de embargo porque no podía pagar la hipoteca y que Sebastián le había dejado varias deudas a su nombre antes de desaparecer. Entonces entendí que una vez más había venido a pedirme dinero, aunque intentaba disfrazarlo de disculpa. Le dije que eso confirmaba exactamente lo que yo pensaba. Andrea insistió llorando que no, que realmente venía a disculparse. Le respondí que las disculpas reales no van seguidas de peticiones de ayuda financiera. Le dije que si realmente quería reconstruir algún tipo de relación conmigo, tendría que ser completamente sin dinero involucrado. Le dije que podía venir a almorzar el domingo siguiente si quería y que podíamos hablar como dos personas intentando sanar una relación rota. Pero le dejé absolutamente claro que no podía mencionar dinero ni pedir ayuda financiera de ningún tipo durante esa conversación. Le pregunté cómo le sonaba ese trato. Andrea aceptó de mala gana, pero inmediatamente agregó que realmente necesitaba ayuda con sus deudas. Le pregunté qué parte de no hablar de dinero no había entendido. Andrea preguntó entonces cómo se suponía que iba a resolver sus problemas financieros. Le respondí exactamente como yo había resuelto los míos durante toda mi vida, trabajando honestamente y pagando mis deudas poco a poco con esfuerzo. Los meses siguieron su curso y Andrea efectivamente consiguió un empleo. Era un trabajo modesto en comparación con su estilo de vida anterior, pero era honesto y le permitía mantenerse a sí misma aunque fuera de manera muy ajustada. Comenzó a visitar mi casa regularmente para nuestros almuerzos dominicales. Las conversaciones eran todavía tensas y llenas de silencios incómodos, pero al menos estábamos intentando reconstruir algo. Yo nunca le conté sobre la casa de playa que había comprado pensando dársela como regalo de bodas. Esa casa seguía estando a mi nombre y decidí no mencionarla nunca. No lo hacía por venganza, sino por sabiduría. Andrea necesitaba aprender que las cosas valiosas se ganan con trabajo y no se obtienen simplemente por ser hija de alguien con recursos. Además, rehice completamente mi testamento. Decidí dejar la mitad de mis bienes a Andrea y la otra mitad a varias organizaciones de caridad que hacían un trabajo importante en nuestra comunidad. Le expliqué a mi abogado que demasiado dinero sin haber trabajado por él corrompe a las personas. Le dije que Andrea necesitaba aprender a valorar lo que tenía, y esa era mi última lección importante como madre. Un año después de la boda cancelada, Andrea estaba visiblemente más madura. Estaba pagando sus deudas lentamente, pero con constancia. Se había mudado a un departamento mucho más modesto, pero que podía pagar con su propio salario. Había aprendido a cocinar para sí misma en lugar de comer siempre en restaurantes caros. Había aprendido humildad de la manera más dura posible. Nuestra relación estaba mejorando gradualmente, aunque todavía estaba lejos de ser lo que yo había soñado que sería. Pero era honesta, y eso era más valioso que la falsedad armoniosa que teníamos antes. Mientras tanto, yo también estaba reconstruyendo mi propia vida de maneras que no esperaba. Me uní a un grupo de viudas de mi iglesia y encontré una comunidad maravillosa de mujeres que entendían mi situación. Comencé a tomar clases de pintura, algo que siempre había querido hacer, pero nunca tuve tiempo. Me involucré más activamente en trabajo voluntario con organizaciones que ayudaban a familias necesitadas. Construí una vida propia que no dependía de Andrea, ni giraba alrededor de ser madre. Tenía mi propia identidad, mis propios intereses, mi propia felicidad. Estaba sola, pero no me sentía solitaria. 2 años después del incidente de la boda, Andrea vino a visitarme en mi cumpleaños.
Traía consigo un regalo pequeño, envuelto con papel sencillo. Me dijo que lo había comprado con su propio dinero y que esperaba que me gustara. Cuando lo abrí, encontré un marco con una foto de nosotras dos de cuando ella era niña, ambas sonriendo felices. Detrás del marco había una nota escrita a mano que decía simplemente: «Mamá, gracias». Le pregunté por qué me estaba agradeciendo. Andrea respiró profundo y me dijo que me agradecía por no haberle dado el dinero que tanto había exigido. Me explicó que si yo le hubiera dado ese dinero, Sebastián lo hubiera robado todo en su esquema fraudulento y ella estaría mucho peor de lo que estuvo. Me dijo que además no habría aprendido absolutamente nada sobre responsabilidad, trabajo duro y el valor real de las cosas. Me dijo que yo la había salvado de continuar por un camino destructivo. Me dijo que lo había hecho de la manera más dolorosa posible, pero que había sido necesario. Las lágrimas corrieron por mi rostro mientras abrazaba a mi hija. Le pregunté si realmente entendía todo eso ahora. Andrea asintió diciendo que finalmente comprendía que no había sido sobre el dinero. Me dijo que había sido sobre el respeto y la dignidad. Le dije que exactamente eso era todo. Le expliqué que el dinero va y viene, pero que la dignidad no tiene precio. Le dije que ella me había humillado por pura ganancia y codicia. Le expliqué que yo tuve que mostrarle las consecuencias de sus acciones, aunque me doliera profundamente a mí también hacerlo. Le dije que lo hice porque la amaba lo suficiente como para enseñarle una lección que nadie más le enseñaría. 3 años después de la boda cancelada, Andrea era completamente independiente financieramente. Había abierto su propio pequeño negocio de consultoría y le estaba yendo bastante bien. Nuestra relación se había convertido en algo saludable basado en respeto mutuo y no en dependencia financiera. Yo era feliz y me sentía realizada con mi vida. Estaba sola en el sentido de que no tenía una pareja, pero no estaba solitaria porque tenía amigos, actividades, propósito y una relación restaurada con mi hija. Reflexionando sobre todo lo que había pasado, me doy cuenta de que no me arrepiento de nada. Cancelar esa boda fue una de las decisiones más difíciles que tuve que tomar en toda mi vida, pero fue la decisión correcta. Los hijos necesitan límites claros y consecuencias reales cuando cruzan esas líneas. No necesitan que les demos todo lo que quieren, sino que les enseñemos a trabajar por lo que desean. El amor verdadero a veces tiene que decir que no, especialmente cuando decir que sí haría más daño a largo plazo. Cancelé la boda de Andrea, no para destruirla, sino para salvarla de un camino que la hubiera llevado a ser una persona horrible. Fue cruel en el momento, pero absolutamente necesario. Y al final, Andrea lo entendió y se convirtió en una mejor persona por ello. Esa es mi historia. Una historia sobre dignidad, sobre límites, sobre amor verdadero que a veces tiene que ser duro, y sobre cómo a veces los gestos más crueles en apariencia son en realidad los actos de amor más profundos. Mientras cuento todo esto, espero que te ayude a entender que defender tu valor no te hace mala persona, te hace fuerte. Y a veces, la mejor manera de amar a alguien es permitirles enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones para que puedan crecer y convertirse en mejores personas. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal para que no te pierdas ni una sola historia.